y les comparto por aquí pantalla. Ok, listo. Pues tengan buenos días, espero todo vaya bien. Y no sé, ¿me pueden confirmar que me escuchan, porfa? Gracias. Buen día, ingeniero, se escucha bien. Excelente. Entonces, bueno, pues estamos viendo procesos de modulación y de demodulación. Ok, y particularmente en cuanto a lo segundo, en forma de diagramas de bloques, recordábamos los procesos, podemos recordar los procesos de la siguiente manera, ¿verdad? Teníamos la señal X de T que contiene nuestra información, la señal portadora, nos hemos enfocado sobre todo, se han fijado, en modulación en base a portadoras senoidales, y tenemos la señal modulada Y de T, ¿cierto? Entonces, la demodulación, ¿verdad? Una vez que ingresa a nuestro canal de comunicación, viaja la señal y luego necesitamos demodularla. Recuerden que el objetivo era, al menos en nuestro enfoque actual, era simplemente cambiar el espectro de frecuencias, ¿no? O sea, de nuestra señal para que pudiese viajar convenientemente. Las ventajas, las conveniencias, ya las hemos discutido. Entonces, luego, esa señal modulada necesitamos demodularla. Una de las formas era con una modulación síncrona en la que el demodulador tenía la misma fase que el modulador. ¿Ok? Y en caso fuese diferente, se tiene que mantener esa diferencia para poder tener un filtro que... un filtro fijo, ¿verdad? Con una frecuencia de corte fija, ¿ok? Y también con cierta ganancia, que aquí en nuestros casos lo hemos trabajado con una ganancia de 2. Entonces, esto acá es lo importante de hacer notar que en modulación síncrona necesitamos que esa diferencia de fase esté fija, ¿no? O también podría ser que sean iguales las fases, ¿no? Etcétera. Y otro método que utilizamos era básicamente demodular esta señal mediante modulación asíncrona, en la cual, recordarán, necesitábamos dos condiciones, que Y de T fuese positiva y que la frecuencia de la portadora fuese mucho mayor que la frecuencia de la señal que contiene nuestra información. En cuanto al la primera característica, decíamos que podíamos cambiar un poquito la modulación y sumarle una constante, tal que esa constante fuese mayor que el valor máximo de X de T, ¿verdad? Porque si se llegaba a tener un valor negativo de ese valor máximo, entonces al sumarle A va a quedar positivo, ¿no? Es lo que llamábamos una constante K, ¿se acuerdan? Una constante K. Y decía ayer, pues, que al valor, al cociente de K entre A, le llamamos índice de modulación, ¿ok? Entonces, la modulación se simplifica un poquito en el caso querramos un sistema de demodulación asíncrona, pero que tenía sus ventajas respecto a la modulación síncrona. Y pues el día de ayer comentaba sobre algunas cosas que en efecto nos podrían perturbar la cuestión de los costos, ¿no? Al tener sistemas de comunicaciones. Y a manera de repaso, él decía que si yo tengo un índice de modulación K entre A, ¿no? Por definición, en principio uno podría pensar que, lo voy a repasar rapidito, lo que dije ayer al final, que este término A coseno omega sub z es necesario, ¿verdad? Para que luego podamos demodular con un circuito rectificador que lo que haga es extraer la envolvente. De un circuito como este que está acá, se puede utilizar. Si Y de T, entonces es la onda modulada con las condiciones que he planteado. Entonces a la salida del circuito vamos a tener básicamente una extracción del envolvente. Entonces, que ya dijimos que ese envolvente es aproximadamente nuestra
nuestra señal o nuestra onda que contiene la información, ¿no? Que contiene nuestra información. Así que, permítanme, estimado. Así que, pues, decía yo que esta parte, este término A coseno omega sub c nos ayuda para esos fines, ¿no? Para poder extraer ese envolvente. Pero eso tiene un costo, ¿no? Y el costo es en la potencia que requiere este modulador. Entonces, en algún sentido, requerimos que A sea pequeño, pero hay un precio a pagar, no en costo, sino otro precio. Porque si A es pequeño, por definición, por la definición del índice de modulación, si A es pequeño, M comienza a hacerse grande, ¿no? Entonces les ponía un ejemplo ayer. Si vamos disminuyendo A, por ejemplo, primero 3K, vamos a tener un índice de 33%. Lo disminuimos, van a tener un índice del 50%. Lo disminuimos aún más, hasta su valor máximo, digamos, que sería igual a acá, un índice de modulación de 100%, de 1. Entonces, a medida que disminuimos A, en efecto, tenemos menor potencia del modulador y se puede traducir eso en menores costos, pero aumentamos el índice de modulación. Y para un detector como el circuito mostrado, comentaba ayer que no queremos índices de modulación altos, ¿no? Y lo podemos percibir de aquí, porque, repito, a medida disminuimos A, ¿verdad? El índice de modulación se hace cada vez más grande y lo que se logra con eso se puede ver gráficamente aquí. Si el índice de modulación es 0.5, tenemos este tipo de modulación y la envolvente es smooth, pero si la modulación va cada vez mayor, que se logra cuando A va disminuyendo, entonces se obtiene esta modulación y en este caso pues se nota que la envolvente es más como que pronunciada, ¿cierto? Y esto, como ustedes podrían intuir, le cuesta más a un circuito como el rectificador que acabamos de citar, ¿cierto? En otras palabras, es más sencillo para nuestro circuito tener una extracción o que haga una extracción para este tipo de modulación que para esta, ¿no? En corto, hay una especie de intercambio entre la potencia del modulador y la calidad de la señal, porque si esta es la señal modulada, en la salida del circuito, aquí, vamos a tener entonces algo menos parecido al envolvente, ¿verdad? Entonces, vamos a tener algo menos parecido al envolvente a medida la modulación va incrementándose. En otras palabras, si nosotros disminuimos la potencia del modulador, la calidad de la señal no va a ser la misma. O sea que en realidad vamos a tener que invertir en potencia para tener una calidad de señal suficiente. Permítanme, estimado. Regreso en 2 minutos. Ok, perdón. Entonces, auriculares. Bueno, entonces quería repasar eso y en tal sentido, pues, platicaba ayer que se puede invertir en dicha potencia de un solo modulador, ¿verdad? Y de tal manera que esa sería como que la gran inversión. Y en la demodulación, pues podemos como que compensar de alguna manera, ¿verdad? Algo contrario ocurre con la modulación síncrona, ¿no? Con este otro método que comenté en algún momento, en el que aquí sí se requiere invertir en el modulador y en el demodulador en cuanto a que estén sincronizadas, ¿ok? Que tengan la misma fase, ¿de acuerdo?
para tener aquí esto fijo y que lo pueda, pues, lo pueda recortar y también, sobre todo, que la ganancia pueda ser fija para nuestro filtro. Entonces, son dos sistemas de demodulación diferentes que dependerá de la aplicación particular. Vamos a ver ahora, finalmente, para terminar con AM, todos estos conceptos en realidad nos van a servir para otros temas, ¿ok? Así que, aunque ya llevamos varias sesiones, no recuerdo cuántas, creo que esta es la número 7, valdrá la pena porque lo demás se nos hará más sencillo, incluyendo el tema que veremos a continuación, que es FDM, Frequency Division Multiplexing, multiplexación por división de frecuencia, ¿no? Esto de multiplexación es algo bastante común, como podrán esperarse hoy día, y pueden, pues, buscar, por ejemplo, en Wikipedia, una fuente de primera mano, los diferentes métodos rapidito aquí de modulación que tenemos. Entonces, miren, aquí sale el tema como tal, Frequency Division Multiplexing, y tenemos varios tipos, ¿verdad? Habrán escuchado de Time Division Multiplexing, utilizado, por ejemplo, en algunas tecnologías de telefonía móvil, como GSM, que es una red de segunda generación, y todas estas que están acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya estamos en la capacidad, finalmente, de entender un poco este Frequency Division Multiplexing. Y la verdad que es algo bastante sencillo, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿ok? Primero déjenme quitar esta vaina de acá. No sé cómo quitar. No se quita. En fin. Entonces, les decía que la idea es la siguiente. Pongamos atención a esto. La idea es, claro, si ustedes ponen a pensar, sí, nosotros podemos modular para que una señal viaje convenientemente en un cierto canal de transmisión que tiene cierto ancho de banda asignado, ¿no? O poníamos aquel ejemplo de señales en la atmósfera, se atenúan en la atmósfera, así que quisiéramos nosotros elevar la frecuencia de la señal, ¿no? Etcétera. Lo grabamos por formulación, pero podemos pensar también en la siguiente manera. Si tenemos, no sé, varios mensajes de voz y por otro lado tenemos un canal de comunicación que soporta un ancho de banda mucho mayor al de la voz, ¿verdad? Que se recuerdan que va de unos cuantos hertz y todavía más. De forma puntual, pensemos en un canal de microondas. Pensemos en un canal de microondas. Entonces, un canal de microondas típico tiene un ancho de banda de varios gigas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no vamos a incorporar ahí solamente una señal de voz, ¿no? Sino que es como que queda holgado, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese espectro? Porque nuestro canal de voz, pues, involucra solo unos cuantos hertz. Entonces, en efecto, lo que hacemos es incorporar varias señales, ¿no? Y para cada una de las señales le asignamos como diferente espectro, ¿ok? Diferente espectro, precisamente por modulación de amplitud. Y es fácil entenderlo con la modulación mediante senoides que hemos visto, ¿no? De tal forma que la idea es que no se traslapen, no interfieran las diferentes señales de voz teniendo un mismo espectro de frecuencia, sino que más bien se distancien unas con otras, ¿no? Y de tal manera que, por supuesto, viajen en el mismo canal. Y pues esa es la idea de la división de frecuencia, ¿no? En otras palabras, si vemos este diagrama de bloque acá, aquí está mi voz, aquí está la de otra persona y aquí la de otra persona, ¿no? Caracterizadas por estas señales X sub A, B y C, ¿de acuerdo? Permítanme, estimados.
Revisar algo. Ok. Entonces, claro, si yo tengo una portadora en frecuencia diferente para cada una de estas señales, perdón, Emilio, ¿decías algo? Sí, esta multiplexación también se usa en fibra óptica, ¿verdad? Sí, se puede utilizar en cualquier medio, solo que habrá que ver la conveniencia de usar TDM o FDM, etcétera. Pero sí, multiplexación en medios como fibra también. Aquí estamos poniendo el ejemplo, ¿verdad? En microondas, pero podría ser también con otros medios. Entonces, volviendo acá, tenemos una portadora de frecuencia W sub A, W sub B y W sub C. Si nos enfocamos solo en esto, entonces obtenemos lo que hemos visto, ¿no? Una onda modulada Y sub A, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Recuerden, en el dominio de la frecuencia, estos son dos deltas, ¿cierto? Dos deltas. Entonces, al momento de hacer la convolución con esta señal, entonces lo que hacemos es generar dos señales similares a XA, pero centradas en otras frecuencias, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Y luego, pues, ya podemos demodularlas, ¿no? O sea, pensando solo en esta señal, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que vamos a hacer es tomar otra señal y hacer lo mismo. Solo que si se fijan, la frecuencia a la que va a estar centrada en el dominio de la frecuencia, por supuesto, va a ser diferente. Llámese W, o mejor dicho, omega sub B. Vamos a tener otra señal modulada. Y lo mismo para una señal X sub C. Entonces, en el dominio de la frecuencia, lo que estamos haciendo es esto que está acá. Miremos el espectro. Eso sí, si son señales de voz, como nuestro ejemplo, entonces tenemos como que el mismo ancho de banda, ¿cierto? Menos W sub M a W sub M, omega sub M a omega sub M, ¿cierto? 2 omega sub M de ancho de banda. Pensemos en la voz. Entonces, en la modulación, para esta señal, lo hice con una portadora de frecuencia omega sub A, ¿de acuerdo? Aquí hay un error, ¿verdad? Que es positivo. Para la segunda señal, otra modulación, otra frecuencia de portadora, le llamamos omega sub B. Y para la tercera, omega sub C. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esas frecuencias son diferentes, entonces no va a haber un traslape, no va a haber una superposición, no va a haber interferencia. Y que finalmente podemos hacer para meterlo, por decirlo así, folclóricamente, en un mismo canal de transmisión, vamos a definir una función superposición o una función que es la suma, como lo muestra este bloque, de Y sub A más Y sub B más Y sub C, que son las señales moduladas, ¿de acuerdo? Entonces, en el dominio de la frecuencia, pues lo mismo, lo que vamos a obtener pues es esta superposición y este sería el espectro de la señal modulada total, digamos. ¿Okay? Y ya está listo para viajar esto en nuestro canal de transmisión, por ejemplo, la microonda que les mencionaba. ¿Ok? Bien, entonces el siguiente asunto sería demodular esto, Entonces, bueno, pues lo vamos a, por pedagogía, a percibir desde la modulación síncrona, que ya la conocemos bien, ¿verdad? Igual se puede con modulación asíncrona, pero si lo percibimos con modulación síncrona, lo veremos más sencillo. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacíamos con una sola señal, y para recordarles, era agarrar esta señal modulada y modularla de nuevo. O sea, modularla de nuevo con una portadora idéntica, de la misma frecuencia, pero tal vez la fase era diferente, ¿se acuerdan? En la modulación como en la demodulación. De cualquier manera, después de ello, después de esa modulación, lo que hacíamos es pasarlo a través de un filtro, ¿verdad? Porque al incorporar una nueva portadora, la idea de eso era, ¿qué era? Vamos a ver, se los muestro aquí gráficamente. Aquí está, ¿verdad? Entonces, esta es la modulación síncrona común silvestre y enfocémonos en esto que es para un senoide. Entonces, lo que hacíamos era esta señal modulada,
la pasábamos por otra modulación, ¿verdad? Una demodulación, y teníamos una señal demodulada, ¿ok? En el dominio de la frecuencia, lo que teníamos era esto. Esta es la señal modulada, la nueva portadora, ¿cierto? Y lo que obteníamos era, porque era la misma frecuencia portadora, lo que obteníamos era 4 señales. Esta señal se desplazaba menos omega sub c y esta omega sub c. Pero como ya estaba desplazada, la idea de la misma frecuencia de la portadora era porque si aquí tenía menos, estaba centrada en menos omega sub c, al sumarla con esta, entonces quedaba centrada en 0, ¿se acuerdan? Y lo mismo con esta, porque teníamos una portadora que la moduló a una frecuencia omega sub c. Al convolucionar con esto, lo que va a hacer es desplazarla a menos omega sub c. Entonces, al sumar omega sub c menos omega sub c, me va a dejar la señal en el centro, así como está acá. Esta es la superposición de las dos señales que he escrito, ¿cierto? Y bueno, pues cuando lo evalúo menos omega sub c menos omega sub c, va a quedar menos 2 omega sub c. Va a quedar centrada ahí. Y esta, al desplazar la omega sub c, estando centrada en omega sub c, entonces quedaría en 2 omega sub c. Bueno, el punto es que esta señal ya no queda, ya no hay rastros de la señal portadora, sino que nada más de la señal de una señal que se parece al original y que de hecho tiene el mismo ancho de banda, ¿cierto? De tal forma que, y como habíamos considerado siempre que omega sub c era mayor que omega sub m, lo que queremos recortar son todas estas, excluir, son estas señales de alta frecuencia, ¿cierto? Y eso lo logramos con un filtro que pasa bajas frecuencias, ¿de acuerdo? Y para recuperar la señal idéntica x de t, multiplicamos por 2 esta amplitud, y esto se logra pues con una función de transferencia, con una respuesta en frecuencia de un filtro que tenga ganancia 2 o magnitud 2, ¿ok? Entonces, esa era la idea para una señal. Ahora bien, la única cuestión es que ahora tenemos varias señales. ¿Cómo lidiamos entonces con ello? Pues es muy sencillo. Solo vamos a tener un paso adicional. Y es que esta es nuestra señal completa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a tener, por cierto, varios demoduladores. Entonces, el primer demodulador, piénsenlo aquí, y para que lo vean como continuación de lo que he dicho, esto es exactamente lo mismo que he dicho. Tenemos una señal modulada, ¿cierto? Piensa en una sola señal con el mismo espectro que he mostrado arriba. Entonces, la modulamos con la misma portadora de la modulación y va a ocurrir lo que acabo de describir. Lo pasamos por un filtro de ganancia 2 y recuperamos básicamente la misma señal, ¿ok? Pero hay un paso intermedio porque aquí la señal ya viaja solita. Antes de ello, para poder dejar sola esa señal, vamos a tener un filtro que deje pasar solo ciertas frecuencias. Entonces, por ejemplo, este filtro, si se fijan, va a dejar pasar solo las frecuencias relacionadas con la primera señal, con Y sub A. Si se fijan, aquí tengo la señal modulada correspondiente a X sub A, a la señal que habíamos puesto aquí como X sub A, ¿cierto? Y esta es la señal modulada, ese es su espectro. Entonces, eso lo hacemos pasar por un filtro que deje pasar solo ciertas frecuencias y, en particular, las frecuencias de la señal Y sub A, ¿no? Porque recuerden que la entrada va a ser algo como esto. Entonces, lo que quiero recortar es todo esto que está acá. Entonces, lo hacemos pasar por un filtro que solo que tenga una frecuencia de corte omega sub A, pues, ¿ok? De esta manera. De acuerdo, entonces, de tal forma que al tener un filtro como ese, lo que vamos a obtener es Y sub A. Lo que vamos a obtener es Y sub A a la entrada de un demodulador como el que he mencionado, y esto pues de forma individual para cada una de las señales, ¿ok? Entonces repito, aquí lo nuevo es que esta señal, que es la superposición de todas nuestras señales moduladas, la vamos a pasar por un filtro que deje pasar solamente cada una de las señales moduladas particulares correspondientes a las señales que llevan nuestra información, ¿ok? Básicamente necesitamos varios
demoduladores en esta técnica. ¿Okay? Entonces recuperamos, decimos, el canal A, ¿no? Donde el canal A es el que lleva nuestra señal modulada Y sub A correspondiente a X sub A. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas interesantes que mencionar en cuanto a todas esas frecuencias que pueden existir para el caso asignadas para radiofrecuencia. Recuerden que radiofrecuencias son frecuencias muy altas, ¿no? O longitudes de onda muy bajas. Recordamos que en nuestro curso de electromagnetismo, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, frecuencias altas le corresponden longitudes de ondas bajas, frecuencias bajas, longitudes de ondas altas, ¿no? Entonces, en el caso de radiofrecuencia, son frecuencias relativamente altas en comparación con la voz, por ejemplo. Y quiero que al momento leamos un poquito, al menos, de cómo está la clasificación o el ordenamiento de frecuencias en Estados Unidos, por ejemplo, y luego contrastamos un poco con lo que tenemos en Honduras, ¿no? Entonces, voy a pedirle para no estar aburriéndolos con mi voz, permítanme. Esperen, estimado, que estaba en... Se puede quitar de acá. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí a Kirby. Kirby, un favorazo, ayúdanos, porfa, a leer un poquito de esto, ¿no? Sí, claro. Okay. Las comunicaciones telefónicas son una importante aplicación del multiplexaje por división de frecuencia. Otra aplicación se encuentra en la transmisión de señales a través de la atmósfera en la banda de radiofrecuencia RF. En Estados Unidos, el uso de las radiofrecuencias para la transmisión de señales en el intervalo de 10 kHz a 270 GHz está controlado por la Comisión Federal de Comunicaciones y las diferentes porciones del intervalo de frecuencia están asignadas para diferentes propósitos. Solo una cosa ahí, recuerden que entonces, esto son frecuencias relativamente altas, de 10 a 275 gigas, ¿no? Entonces, esto lo administra la Comisión Federal de Comunicaciones, en nuestro caso, Fonatel, ¿verdad? Y se asignan para diferentes propósitos. Ajá, la ubicación actual. Okay. La ubicación actual de frecuencias se muestra en la figura 8.18. Como se indica, el intervalo de frecuencias en las cercanías de 1 MHz está asignado a la banda de transmisión de AM, donde AM se refiere en concreto al uso de modulación de amplitud senoidal. Ok, si querés, paremos ahí, solo les voy a poner entonces esto que está acá, ¿no? Entonces, esta es la tablita que menciona el autor que se usa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, solo veámoslo un poquito así rápido. El intervalo de frecuencias de 30 a 300 Hz se asigna, por ejemplo, para microondas, comunicación submarina, ¿no? Y no sé, 30 a 300 kHz, comunicación industrial, navegación aeronáutica. Lo que se conoce como high frequency, 30 a 30 megas, comunicación militar, bandas de radioaficionados, uso de público general, transmisión, FM, TV. Y aquí tenemos también arriba, de 0.3 a 3 megas, está la transmisión de AM. Ok, que mencionaba por ahí. De 3 a 30 gigas, comunicación por satélite en el espacio. Empresas de telecomunicaciones, ¿ok? Empresas de telecomunicaciones. Microondas, de 30 a 300 gigas, investigación, radioastronomía. Comunicaciones ópticas, de 10 a la 3 a 10 a las 7 gigas, ¿no? Entonces, danos un poco más, porfa, Kirby, no sé dónde te quedaste realmente. Por acá creo. Amplitud senoidal, modelación de amplitud senoidal.
Sí. Cada estación de radio AM tiene asignada una frecuencia específica dentro de la banda AM, y de este modo muchas estaciones pueden transmitir de manera simultánea mediante el uso de multiplexación por división de frecuencia. En principio, en el receptor se puede seleccionar una estación de radio particular mediante la desmultiplexación y demodulación, como se explica en la figura 8.17. Sí, es como lo que estábamos viendo, ¿verdad? Con una demodulación de este tipo. Ajá. El sintonizador en el receptor controlaría entonces tanto la frecuencia central de filtro, paso banda, como la frecuencia del oscilador de demodulación. Solo ahí, entonces esta sería, ¿verdad? Y también esta. Ok. De hecho, para la transmisión pública se usa la modulación y demodulación asíncrona para simplificar el receptor y reducir su costo. Asíncrona, Además, ¿verdad? Asíncrona. sí, asíncrona. Además, la desmultiplexación en la figura 8.17 requiere de un filtro paso banda con frecuencia de corte abruptas y frecuencia central variable. Los filtros selectores de frecuencia variable son difíciles de construir y en consecuencia se usa en su lugar un filtro fijo, así como una etapa intermedia de modulación y filtrado, conocida en los receptores de radio como la etapa de frecuencia intermedia, IF por sus siglas en inglés. El uso de la modulación para deslizar el espectro de la señal frente a un filtro pasabanda fijo reemplaza el uso de un filtro pasabanda variable en una forma similar al procedimiento analizado en la sección 4.5.1. Sí, fíjense que cuando estuvimos viendo el transformado de Fourier, ¿se acuerdan que empezamos a percibir la modulación AM con un ejemplo? Habían unas secciones adicionales que hablaban sobre esto y una de las secciones es esta, pero si quieren la pueden abordar. El punto importante aquí es que en estos sistemas reales se utiliza una modulación intermedia, en efecto. Continúa aquí, este procedimiento básico. Este procedimiento básico se incorpora en los típicos receptores de radio AM domésticos. Algunos de los problemas involucrados se consideran con mayor detalle en el problema 8.36. Ok, entonces, bueno, es igual una cosa que se puede analizar y está explícita en el problema 8.36. Finalmente. Como se ilustra en la figura 8.16, en el sistema de multiplexación por división de frecuencia de la figura 8.15, el espectro de cada señal individual se multiplica en ambas frecuencias, positiva y negativa, y entonces la señal modulada ocupa el doble del ancho de banda del original. Esto representa Sí, está hablando de esto, ¿verdad? Ajá. Esto representa. Sí, esto representa un uso ineficiente del ancho de banda. En la próxima sección examinaremos una forma alternativa de la modulación de amplitud senoidal, la cual conduce a un uso más eficiente del ancho de banda a expensas del costo de un sistema de modulación más complicado. Ok, pues bueno, siempre hay precios a pagar, ¿no? Entonces, finalizaremos con eso, ¿no? Para optimizar el ancho de banda, tal vez requerimos que solo viaje esto y no las dos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces, fíjense que entonces Conatel también tiene su planificación, ¿no? Y podemos buscar entonces por aquí, Conatel, aquí asignación de frecuencia. Entonces, aquí tiene su sistema integrado de telecomunicaciones y administración del espectro, Conatel, en efecto, para la administración del espectro. Y bueno, pues hay como que varias opciones aquí, por frecuencia, por servicios, y cosas así. Y aquí creo que consulta general, veamos esto que dice consulta general. Aquí está, porque va en orden ascendente de frecuencias, tal como esta tablita, ¿no? Si se fijan. Entonces noten que, bueno, aquí hasta 9 kilos no atribuida, de 9 a 14 kilos radionavegación. Ajá. Aquí tienen los gringos comunicación submarina, marítimo, miren, navegación marítima, radionavegación, marítimo, o sea que esto básicamente para navegación marítima, hasta 190 kilos
Luego, aeronáutica, se fijan. Vamos a continuar un poquito, a ver qué cosas interesantes encontramos. Marítima, aeronáutica, móvil marítimo, miren qué interesante, móvil marítimo. Aeronáutica, este ya está en radiodifusión, hasta 1600, hasta 1 mega, ¿verdad? O sea, ya estamos por acá, en efecto. Radiodifusión, aeronáutica, aficionados, etcétera. 2 megas, estamos por 2 megas ya por acá. Fijo móvil. Se recordarán que los aparatos como tal, ¿verdad? También tienen un aparato fijo, teléfono fijo, o los routers, Wi-Fi, todos esos tienen su espectro de frecuencia asignado ya de fábrica, ¿no? Fijo móvil, todo esto hasta 3 megas, miren. Tenemos todo eso fijo móvil, aeronáutica y tal. Vamos a ver un poco más arriba. Aquí seguimos con radiodifusión, 5 megas por ahí. Estamos llegando acá. Hasta 30 megas. Aquí los gringos ponen comunicación militar, transmisión FM, TV. Hasta 30, 300 megas. Por aquí no hemos llegado ni a 30 megas. Vamos a ver qué más. Fijo aficionados. Vamos a llegar a 30 megas más o menos. Ok. Veamos un poco más a ver si alcanza esto. Aquí está. Entonces aquí ya estamos en megas, miren. Vamos a irnos un poco más arriba. Aquí está, investigación espacial. Estamos ya hasta cientos de megas, ¿no? Estamos como por acá. Ah, en efecto, aquí también, miren, radioastronomía, investigación espacial. Estamos entre 30 y 30 gigas. Entre 300 gigas. Ajá, radioastronomía. Entre 30 y 30 gigas. Aquí estamos también entre 30 y 300 gigahertz. Ah, pero aquí estamos del orden de megahertz todavía, perdón. 300 megahertz aquí. Estamos en megahertz, 137 megahertz. Entonces estaríamos por acá, ¿verdad, compas? Aquí. Investigación espacial. Pero aquí no miro que fíjense, megas acá. No veo que los gringos, por ejemplo, lo utilicen para investigación espacial, ¿cierto? Usan un espectro más alto. Vamos a irnos un poquito más arriba, ¿les parece? Vamos a ver, tal vez llegamos acá, 300 gigas. Aquí ya estamos en 1 giga, si se fijan. 1900 megas, ¿cierto? A ver si sale ya con el prefijo. Aquí estamos ya en 5 gigas. Radioastronomía. Vamos a irnos por acá. Tal vez ya sale el orden de gigas, seguro que sí. Aquí está. Entonces, ya estaríamos por acá, ¿verdad? De 30 a 300 gigas a radioastronomía, los gringos, ¿va? Investigación, gobierno, radioastronomía. EHF, extremadamente alta frecuencia. Extremely high frequency sería. Entonces aquí los estadounidenses tienen radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite, tienen aquí, etc. Y bueno, pues veamos las frecuencias más altas que corresponderían a estas, ¿no? 10 a las 7 gigas, 1000 gigas. Este en realidad sería 1 millón de gigas, ¿verdad, compas? Bueno, más de 1 millón. 10 a las 6 es 1 millón. Entonces, aquí, de 10 a la 3, de 1000 gigas a más de 1 millón de gigas. Y aquí se llega hasta 1000 gigas, ¿verdad? O sea, así, 10 a la 3 gigas. Comunicaciones ópticas. Y aquí, fijo móvil, radiolocalización,
radioastronomía, aficionados, exploración de la Tierra y tal, ¿no? Entonces, habrá que ver si esto lo tienen bien. Imagino que sí, ¿verdad? Está normado. Pero también podrían filtrar, y para finalizar ya, por servicio, ¿no? Entonces, aquí tienen el servicio particular, por ejemplo. No sé, podríamos poner aquí, si ustedes están investigando algo, alguna vaina en, a ver, radioastronomía, digamos. Más de algún estudiante de física ha de haber aquí o astrofísica. Entonces, tienen que utilizar instrumentación en estos rangos, ¿verdad? Los operadores de telefonía móvil, por supuesto, entonces también compran su espectro, ¿no? Hay una licitación de por medio y se acuerdan aquel tiempo en que Digicel compró a una cantidad exagerada, ¿verdad? Un espectro que le vendieron. Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, Tigo tiene para 2G SM un espectro que anda en el orden de 900 megas, ¿okay? O sea, por acá, ¿de acuerdo? Y también, y claro, tiene por ahí de 1900, ¿okay? O sea, por acá, 1900 megas, ¿no? Etcétera. Y dependiendo del tipo de tecnología, pues ahí van asignando. Entonces, cada uno de estos espectros cuesta dinero, ¿verdad? Y hay que pagarlo al gobierno, por supuesto, ¿no? Vamos a finalizar con una. Vamos a ver. Una que llame la atención. La radiodifusión, ¿verdad? Por supuesto, que hemos estado citando también. Entonces, todo esto es para radiodifusión. ¿Okay? Todo esto es para radiodifusión. O sea, cuando sintonicen en su carro, verán que está también en este espectro de frecuencia, ¿cierto? 94.1 su FM, ¿se acuerdan? Hay una emisora que es. En fin, entonces pueden darse gusto, si tienen curiosidad o quieren ver algo de manera puntual, en esta base de datos de Conatel, ¿de acuerdo? De hecho, quizá deje algún tema en exposición. Se recuerdan que tengo que liberarlo esta semana, relacionado con el espectro electromagnético, pues en Honduras, ¿verdad? Administrado por Conatel. Bien, estimados, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Les libero también la tarea relacionada con este segundo parcial el día de hoy. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día, ingeniero.